Digital, aquí como todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Don Alex, tenemos invitada a esta hora también. Así es. Y bueno, muy contento que tenemos casa llena después de un par de ocasiones en que no hemos tenido la oportunidad de contar con los invitados por diferentes urgencias que a veces se dan. La hora ayudó, Alex. Está muy Yo temprano. creo, yo creo. Pero sí, ahora tenemos la oportunidad de hablar con Mariana Carrión, que es Strategic Planning Director en Another Company, una empresa de relaciones públicas y otros servicios que de verdad que estamos muy contentos de estar pudiendo trabajar con ellos y con todos sus clientes también para poder traerles a ustedes toda esa información que ellos manejan en todas estas situaciones. Y teníamos pendiente de hace un tiempo atrás el poder conversar con ellos acerca de patrones de consumo y demás en cuanto a los días del padre que acaban de pasar, los días de la madre, todo ese tipo de cosas, y de cómo las personas están cambiando sus hábitos de consumo en ese sentido. Mariana, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Háblanos un poco acerca de esas tendencias que se están dando en el consumo, sobre todo de los temas tecnológicos que son los que nos gusta a nosotros aquí en Vida Digital, y de cómo están cambiando y en qué dirección están yendo. Muchísimas gracias, buenos días, Guillermo, Alex, y nuevamente gracias por la invitación. Estamos Gracias como a ti. muy complacidos de poder colaborar con ustedes y tener estas pláticas que sin duda es importante poder poner sobre la mesa estos temas, ¿no? Sabemos que el comportamiento de las personas en general se está transformando día con día, ¿no? Estamos viviendo una época de cambios súper acelerados y esto sin duda nos está orillando como personas, como consumidores, a adquirir nuevos hábitos, a comportarnos de maneras distintas y en gran medida, como decía, pues orillados por todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, ¿no? Crisis por todos lados, tendencias que están transformando también sin duda todo lo que nos toca vivir día a día. Y en el caso, por ejemplo, de los papás, y este fue un tema muy sonado y que generó mucho interés hace unas semanas que estuvimos hablando de cómo las paternidades se están transformando, ¿no? Cómo los papás hoy tienen un rol completamente distinto en las familias versus como lo vivíamos hace una o dos generaciones de papás atrás, ¿no? Sin duda estos cambios en cómo ellos están involucrándose en su rol familiar, en el rol parental, ¿no? Y de educación de los hijos, está llevando también a los papás a tener un comportamiento distinto también en términos de consumo, ¿no? Y sé que esto es en realidad lo que nos interesa ahondar y sin duda la era digital y todas las transformaciones tecnológicas que estamos viviendo han tenido un gran impacto en este segmento, ¿no? En los padres de familia. Sin duda porque están de alguna manera buscando hacerse de herramientas que les ayuden también en su rol de padres a conectar más con sus hijos, a poder proveer de otro tipo de experiencias, ¿no? Y que la tecnología sin duda es una gran herramienta para poderse apoyar de ello para incluso pues generar otro tipo de relaciones mucho más presentes con sus hijos, ¿no? Que es uno de los comportamientos que vemos ahí como pues muy significativos en el cambio que están teniendo los papás en casa. Eh, entonces, claro, la tecnología está súper presente, los gadgets, ¿no? Las herramientas incluso. Por ahí veíamos un contenido, ¿no? Que ustedes saben, nosotros estamos como muy involucrados en temas de todo lo que tiene que ver con generadores de contenido, con influencers, es una de las áreas de expertise en Another Company. Y uno de los generadores de contenidos que estuvo como levantando muchísima pues interés en estos días era una chica que justamente hablaba de todos aquellos regalos que les podías hacer a los papás, que no eran necesariamente el reloj, la corbata, la camisa, ¿no? Como muy regalos muy tradicionales, y más bien se enfocaba justo en hablar de herramientas, ¿no? O sea, de todo aquello que a los papás que son más handies les gusta tener en casa para poder hacer ciertas labores.
también juguetes incluso, ¿no? O sea, no olvidemos que también a los papás les gusta mucho la parte de diversión, de generar incluso estas experiencias como mucho más cercanas con los hijos. Y hablábamos de que los Legos, por ejemplo, son un juguete que conecta muy bien porque también a los papás les despierta interés, ¿no? No solamente es un juguete para niños, es un juguete para todas las edades y que sin duda ayuda como a conectar mejor y esto es algo que es pues que están buscando en gran medida, ¿no? Eh, y por supuesto gadgets digitales que son todos aquellos que les proveen también sobre todo de herramientas para generar incluso ideas de cómo llevar como su relación con sus hijos y tener estos momentos de compartir y de conectar de una manera pues mucho más cercana, ¿no? Y más involucrada, que esto es algo que sin duda vemos que es importante hoy por hoy. Ahora, tú mencionaste algo interesante de que están cambiando esos patrones de consumo y que ya no es que la corbata, el reloj y la cartera para el papá o que si el utensilio o la ropita o lo que fuera para la mamá. Em, Aún así, ¿cuáles son, dirías tú, las principales diferencias en cuanto a los patrones de consumo actuales con todo y lo que han evolucionado entre, por ejemplo, fechas como el Día de la Madre y el Día del Padre en ese sentido? O sea, ha cambiado, pero cambiado cómo. Sí, 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 ha cambiado muchísimo, ¿no? En el caso, como les decía, en el caso de los papás, este consumo además incluso se da desde un lugar mucho más emocional, ¿no? O sea, nosotros veíamos como de pronto en estas estadísticas de lo que más se consume o más se busca como regalo en la región, en toda Latinoamérica, y en muchos de los casos también veíamos, por ejemplo, que crecía el interés por todo lo que puede ser como do it yourself, ¿no? O sea, como un regalito de pronto hecho en casa, que también es algo que evidentemente estamos viendo muy presente porque la crisis económica está presente en todos los hogares, en toda la región y en el mundo entero, ¿no? Entonces, veíamos, por ejemplo, este tipo de comportamiento mucho más presente este año que en años anteriores, en el caso, por ejemplo, del Día de los Padres. Eh, Nuevamente, todo aquello que provee una experiencia con los hijos, ¿no? Veíamos, por ejemplo, que hay un perfil de papás muy involucrados con actividades al aire libre, ¿no? Con los niños. Entonces, el Día del Padre se buscaban también un montón de artículos relacionados a hiking, a salidas al campo, a eh, actividades, pues sí, al aire libre, ¿no? Más, un poco más recreativas. Y eso, si bien está transformando por completo las búsquedas de aquello que se quiere regalar y comprar para los papás en estas fechas, pues está muy motivado por esta relación y cómo es que ellos empiezan a tener nuevamente un rol completamente distinto en su familia, ¿no? Eso es uno de los ejemplos como pues muy, muy puntuales en el caso de los papás. En el caso de las mamás, eh, también vemos que se está transformando infinitamente, ¿no? Como bien dices, hace unos años y hace algunas generaciones lo que se buscaba para las mamás era electrodomésticos, artículos más como para el hogar, ¿no? Y que no necesariamente eran un regalo como tal para ellas o una satisfacción personal, sino que se buscaba este regalo en función de su rol dentro del hogar, ¿no? Y hoy por hoy, claro, estamos viendo que crecen, por ejemplo, las experiencias, crecen los viajes, crecen todos los artículos de belleza, ¿no? O sea, esto que además, no solamente por el caso o por la temporalidad particular del Día de las Madres, sino porque es una tendencia creciente en el comportamiento de las personas, todo lo relacionado a skincare, a beauty, a cuidado personal, es, es algo que sin duda crece en la temporalidad, pero crece también como una categoría indistintamente de la temporada del año, ¿no? Ahora, mencionaste también otro punto interesante con el tema de skincare. Está sucediendo dentro de lo que ustedes han observado hasta ahora, que también ese tipo de líneas de producto que tienen que ver con salud, con el cuidado de la piel, el cabello, etcétera, etcétera,
está siendo también enfocado o por lo menos está llevándose también el foco al sector de los padres en este caso? Sí, sin duda. Hay como una tendencia muy grande, ¿no? En el comportamiento de las personas en relación un poco a cómo los roles, tanto de hombres como mujeres, empiezan como a trazar estas líneas que han estado marcadas históricamente, ¿no? Y cómo el comportamiento de los hombres tiende de pronto a ser un poco más femenino, ¿no? A buscar todas estas prácticas que culturalmente nos habían dicho que solamente le pertenecían a las mujeres y viceversa, ¿no? También vemos mujeres tomando un rol súper activo en tareas de la casa que no son las tradicionales, ¿no? O sea, tomando un taladro, instalando algunos mobiliario dentro del hogar que pues digamos que hegemónicamente le había pertenecido mucho más a la figura masculina, ¿no? Entonces, estos roles se están empezando a mezclar y las líneas empiezan a difundirse un poco. Y por supuesto, también vemos mucho más presente el tema de skincare y de cuidado en general, o sea, como toda esta cultura del cuidado, que es una tendencia grande a nivel global, eh, retomándose mucho más por los hombres, ¿no? Y nosotros que trabajamos con varias marcas, ¿no? Con varias marcas de cuidado, de belleza y demás, cada vez tenemos mucho más requisitos y requerimientos de estas líneas de producto que son para hombres y que ya no son un solo producto, ¿no? O sea, ya no es nada más la cera para el cabello o el shampoo para cuidar la barba. Ahora estamos hablando de portafolios completos de productos, ¿no? De toda una, eh, eh, pues sí, línea, digamos, que va desde el paso 1 hasta el paso 4 o 5 y que todas ellas contribuyen con beneficios específicos al cuidado, ya sea de la barba, del cabello, de la piel de los hombres y hombres bastante interesados también, ¿no? En que esto sea una opción pensada también pues para ellos y para beneficios específicos y para sus características particulares, ¿no? Entonces sí, sin duda es algo que está pasando. La cultura del cuidado es, como te decía, algo que crece muchísimo como categoría a nivel global. A propósito de cambios de tendencias, ¿cómo ven ustedes, imagino, parecido a lo que pasó en su momento con, digamos, el contenido de campañas publicitarias, líneas de producto y enfoques, en cuando hubo el tema de los derechos civiles en los años 60 y todo lo demás que se empezó a incorporar más minorías dentro de no solamente las líneas de productos, sino los planes y el mercadeo y todo lo demás? En cuanto al tema de las minorías que hoy en día están más en las noticias y que están haciendo mayor esfuerzo por tener pues acceso a actividades económicas, derechos, Mm. etcétera, que se les fueron negados de alguna manera u otra por muchísimo tiempo. Qué tendencias ven ustedes en ese sentido, orientadas precisamente a esas familias donde no necesariamente es un padre y una madre y que hoy en día Claro, son cada vez más no solo comunes, sino comprendidas más que aceptadas claro. y asimiladas dentro de la sociedad? Sí, 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 sin duda el tema de inclusión y diversidad no solamente está presente en, em, o sea, en cómo se comunica hacia afuera y cómo las marcas están buscando, pues sí, integrar a todas estas diversidades dentro de su comunicación y nuevamente no solo dentro de la comunicación, sino de su misma oferta de productos, servicios y demás. Lo vemos muy presente, por ejemplo, en el cambio radical que está viviendo justo el tema de la belleza, ¿no? Hoy por hoy, la belleza y cómo se concibe y cómo se comunica y cómo se retrata en los medios está tomando completamente una dirección bastante más diversa e incluyente, en donde todas las mujeres y todos los hombres y todas las personas se sientan representadas, ¿no? Y se sientan pues bellas, ¿no? O sea, que no necesariamente hay un solo
hay un solo tipo de, como pues históricamente lo habíamos aprendido, ¿no? Y culturalmente nos lo habían hecho creer. Yo creo que esa es una de las categorías que más se diversifica y que ha estado tratando de pues progresar en ese sentido, hacerse más incluyente. Hemos visto también, por ejemplo, muchos productos y muchas marcas tratando también de hacer inclusiva la parte de debilidad visual y de personas ciegas. Este año, precisamente, perdón, más bien el año anterior, estábamos haciendo el análisis de todas aquellas campañas de comunicación que fueron ganadoras de premios Cannes, y en muchas de ellas estaba muy presente el tema tanto de la debilidad visual como de la ceguera, y con tecnología y con todos estos usos eh, y búsquedas que se hacen alrededor de pues lo digital y todo lo que hoy tenemos a nuestro alcance, haciendo mucho más inclusiva para eh, pues para esta comunidad de personas que no tienen acceso visual, evidentemente, a, a, a muchas experiencias pues que el resto de las personas sí tienen, ¿no? Entonces, sin duda estamos en la era en la que apoyados de la tecnología podemos proveer de estas experiencias y de un sinfín de momentos a todo el mundo, ¿no? Ahora, otra tendencia importante, y esto lo vemos en los datos que hace poco el Instituto Nacional de Estadística y Censo aquí en Panamá arrojó acerca del censo que se hizo recientemente. A diferencia de muchos otros países más desarrollados, nosotros en Panamá tenemos una población muy joven. La mayoría de la gente está entre los 5 y los 14 años. Ujú, Sin embargo, la tendencia es hacia, a medida que el desarrollo se va dando en nuestros países, vamos a ir yendo en esa dirección. En muchos países la población es mayor y cada ujú, vez es más mayor, al punto de que países desarrollados en este momento, y yo creo que el liderazgo en eso siempre lo ha tenido Japón porque tienen una reverencia más allá del respeto a las ujú, personas mayores. ujú. ¿Cómo ven ustedes la tendencia de consumo a medida que esos padres y madres de familia van no solamente siendo mayores per se ellos mismos y teniendo que interactuar con sus hijos que también son mayores, sino también que se están haciendo padres y madres más tarde Ujú, ujú, y dando más chance a madurar, dándose ellos mismos más chance a madurar antes de tener hijos y demás? ujú. ¿Cómo ven ustedes esa tendencia y cómo intuyen ustedes, esperan ustedes que vaya a influir en esos patrones de consumo? Sí, em, justo en Another tenemos un estudio amplio acerca de generaciones y del comportamiento de las generaciones, y, y evidentemente aquellos mercados o aquellos países en donde la población es de edad mucho más adulta, ya pensemos en baby boomers, quizá generación X, los más jóvenes, digamos, en términos poblacionales, eh, pues tienen patrones de conducta y tienen comportamientos muy específicos, ¿no? Nosotros estudiamos así por generaciones y por lo que dentro de esa generación predomina en cuanto a comportamiento, en cuanto a hábitos, en cuanto a preferencias incluso, ¿no? Y muchas veces nos hacen esta pregunta como, bueno, ¿y cómo le llegamos a una generación baby boomer, por ejemplo, si quizá ellos no están tan conectados con el mundo digital? Y creo que ahí estamos cometiendo el primer error, ¿no? O sea, como en asumir que porque las personas son mayores, no tienen acceso o no tienen interés por el mundo digital y por redes sociales y por todo lo que ello involucra. Al contrario, hoy son una generación que se ha adaptado y que ha evolucionado de manera súper sorprendente, ¿no? Al tema digital y al tema redes sociales y todo lo que pues sucede en torno a ello. Eh, Además, hoy son una generación que hemos visto que están emprendiendo, por ejemplo, ¿no? Son personas que ya eh, dejaron atrás su época, digamos, de trabajo formal, que se están jubilando, que están retirándose, pero que aún se sienten con energía, con ganas de seguir
en el campo laboral y entonces son quienes están trayendo nuevo negocio, ¿no? Y están empezando a generar otro tipo de ingresos y en muchas ocasiones no solo para sí mismos, sino generando también trabajo para otras personas, ¿no? Entonces, es una generación súper interesante porque a pesar de que sí, quizás son quienes hoy tienen más edad y que pensaríamos que su comportamiento de consumo es muy distinto, pues no necesariamente, ¿no? O sea, sí estamos viendo cómo se integran a las dinámicas actuales en términos tecnológicos, digitales y demás, de manera súper acelerada. A lo mejor sí hay categorías que van tomando cierta relevancia por generación, ¿no? Y sí te podría decir que a lo mejor una generación baby boomer, pues está mucho más pendiente de todo aquello que es salud, wellness, todo aquello que provee experiencias también en relación a cómo pues prolongar su vida, ¿no? Y a lo mejor a todo aquello que puede ser medio relacionado al aging y a la longevidad, pero no por ello es lo único que consumen, ¿no? O sea, a lo mejor sí hay como una tendencia y un interés más específico por este tipo de categorías, pero nuevamente le podemos eh, a través, sin duda, de medios digitales, sin duda de canales de streaming, sin duda por redes sociales, o sea, están ahí, ¿no? Y están a lo mejor hasta de pronto más conectados porque tienen más tiempo que otras generaciones, quizá más jóvenes, que pues todavía por el ritmo y la aceleración en la que viven, están de pronto un poco más dispersos, ¿no? En ese sentido. Entonces eso te podría como platicar un poco de las generaciones más adultas, ¿no? Que en este caso, pues sí, serían quizá los baby boomers. Interesante. Lamentablemente no tenemos mucho más tiempo el día de hoy para seguir conversando del tema, pero espero poder contar con tu presencia más adelante y de tu equipo también en Another Company para conocer un poquito más acerca de estas observaciones que han hecho acerca de los comportamientos y tendencias del mercado, tanto en temas de tecnología como muchas otras cosas bien interesantes. Si las personas quieren enterarse un poco más de la labor que hacen ustedes y de todo este insight que tienen en cuanto a las tendencias del mercado, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes? Por supuesto, yo feliz seguramente de volver a estar aquí con ustedes. Para enterarse de todo lo que nosotros estamos haciendo, nos pueden buscar en redes sociales como Another Co, CO, y en nuestra página tenemos un blog. En ese blog estamos constantemente publicando también artículos de interés de lo que sucede no solamente en comportamientos, también en tendencias digitales, de redes sociales. Y bueno, ahí está nuestro contacto y lo que necesitan, pues por redes sociales, por nuestra página web, nos pueden encontrar. Excelente. Guillermo, No, agradecerte, Mariana. Y nada, esta es tu casa. Seguro volvemos a hablar. Muchísimas gracias, Guillermo. Un placer estar con ustedes. Hasta luego. Cuídate mucho. gracias. Igualmente. Alex Newman, siempre me encanta estos programas donde podemos compartir Ujú, información útil. definitivamente. Pero bueno, muchísimas gracias a ti, Guillermo, al resto del equipo de trabajo allá en Radio Ancon. Y bueno, no sin antes invitarlos a que me sigan en las redes sociales como @vida digital, que escuchen el podcast Te Explica, que lo hacemos todos los lunes a las 7 de la noche y nos vemos el próximo miércoles aquí en Radio Ancon. Un abrazo, Alex. Alex Newman con Vía Digital.